Los que están allá atrás, acérquense un poquito para que, y si están como matrimonio, está bien, está excelente. Aunque no es una clase de matrimonios, el propósito, el objetivo es que tu matrimonio este día se ordene. Si tú estás solo, también el propósito de la palabra de Dios es que ordenes tu vida. Amén. Y hace 8 días hablamos sobre un hombre llamado Ezequías. Ezequías tenía 12 características. Hizo lo recto, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos, hizo pedazos. Número 6, puso su esperanza en Jehová, siguió a Jehová, no se apartó de Jehová, guardó sus mandamientos. Número 10, caminaba en verdad. Número 11, caminó con corazón íntegro. Y número 12, hacía las cosas que le agradaban a Dios. Y dice la Biblia que no hubo ni antes ni después otro rey como Ezequías, y que Jehová estaba con él, y donde quiera que él iba, él prosperaba. ¿Cuántos quisieran ser como Ezequías? Bueno, pues a ese hombre, Ezequías, a ese rey, Dios le dio una palabra y le dijo que ordenara su casa. ¿Por qué pedirle a un hombre como Ezequías que ordene su casa? 12 características que muchos de nosotros quisiéramos vivirlas, tenerlas, practicarlas, pero apenas estamos ordenando nuestra vida. Pero ¿por qué pedirle a un hombre con las características de Ezequías que ordene su vida? Y la única respuesta que yo encuentro, puede haber más, es porque siempre tendremos áreas en nuestra vida para ordenar y mejorar. Siempre habrá en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en el área donde tú te muevas, siempre habrá algo nuevo para ordenar, y algo para mejorar. Y Efesios lo describe: hasta que todos lleguemos a la altura del varón perfecto. Diga conmigo: hasta que todos lleguemos. Así que esta mañana permítame entonces continuar con la serie Venciendo Gigantes, venciendo al gigante del desorden, parte número 3. ¿Cuántos ya están comenzando a ordenar su vida? Amén. ¿Ya puedo ir a su casa? Acuérdate, un lugar para cada cosa en su lugar, un tiempo para cada actividad y cada actividad en su tiempo. Vayamos entonces a lo que es la vida de iglesia, para que cada uno entendamos que vivir la iglesia, vivir el cristianismo, no es venirte y sentarte y ya, y ahí terminó todo. Dice la Biblia que no dejemos de congregarnos, Hebreos 10:25. Hoy vamos a leer muchos pasajes de la Biblia, porque es la Biblia, la palabra de Dios, la que tiene que ordenar nuestra vida. Dile al que está a tu lado derecho, lado izquierdo: es la palabra de Dios la que tiene que ordenar nuestra vida. Y Hebreos dice: no dejes de congregarte como algunos de ustedes tienen por costumbre. Hubo una iglesia en el tiempo de la persecución. Tú puedes leer un poquito la historia. Y esa gente, esa iglesia que amaba a Dios, se congregaba en catacumbas, se congregaba debajo de la tierra, y no tenían la libertad de alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios como lo hacemos hoy en día, que podemos alabarle, que podemos cantar, que podemos gritar gloria a Dios. Lo hacían en voz, porque el congregarse estaba determinado por la vida, o por su vida, o arriesgando su vida. El reunirse para adorar al Rey y aprender de su palabra era a costa de la vida de estas personas. Y hoy nos reunimos a costa de nuestra comodidad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si usted está enfermo, se queda. Si a usted le duele el dedo chiquito, se queda. En fin. Ordena tu vida y haz un compromiso con Dios, que amarás a Él por sobre todas las cosas, y que amarás la casa de Dios. Haga el compromiso, pues, que va a amar a Dios, y que va a amar la casa, y que va a amar congregarse. Si tus hijos te ven que para ti es fácil faltar, que para ti es fácil llegar tarde a la casa de Dios, para ellos no será importante. Lo que para ti deje de ser importante, para nuestros hijos será obsoleto.
Si no te ven tus hijos que estudiamos la Biblia, que escudriñamos la Biblia, y para ti no es importante, para nuestra siguiente generación dejará de ser o será obsoleta la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, como lo enseñó Dana esta mañana, es vigente hoy en nuestros días. ¿Cuántos dicen amén? Que tus hijos, dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Juan 5:39, escudriñad las escrituras. ¿Cuáles escrituras? La palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Que tus hijos, y no solamente hazlo por tus hijos, hazlo por tu relación con Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que podamos leer, escudriñar, estudiar y aprender de la Biblia. Que cuando vengas a la escuela dominical no traigas una hoja y una pluma, porque cuando vamos a la escuela no llevamos una hoja y una pluma. Hay toda una lista de útiles escolares, ¿no? Por lo menos deberías de traer tu Biblia, tu libreta y tu pluma para hacer apuntes, amén. Así que ya le estoy dando dos formas de ordenar su vida. Una es: no dejes de congregarte. Otra es: escudriña la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, aprende la palabra de Dios. El día de ayer estábamos en la iglesia Cornerstone La Viña, y Pastor Ofir nos enseñaba algo que me agradó, y dice que él y su esposa, la pastora Tere, en cuanto suena su celular, el despertador, en ese momento se activa la Biblia en audio, y lo primero que oyen en la mañana ellos mientras hacen sus actividades es la palabra de Dios en audio. Y de lo que tú alimentas en ese día, de lo que escuchas y te alimentas, determina tu caminar o determina tu día. Así que sería una buena práctica para todos que después de escuchar la alarma, pues, para que te levantes, el kikiriki, el gallo, lo que sea, pusieras el audio en la Biblia. Y si te es más fácil leerla, que leyeras 1 o 2 capítulos. Amén. Número 3, dice 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice? Todos se saben 1 Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Mantén una vida de oración, que tus hijos, tu esposo, tu esposa, todos estemos orando. Amén. Amén. Y no que vengas aquí a pedir una oración: pastor, écheme una oración. No, si la oración no es como el agüita bendita que te acercas y te... No. La oración es el poder comunicarte con Dios Padre, platicar por medio de Jesucristo. Y no solamente la oración es para pedirle, sino también es para agradecerle, para conocerlo cada día más. ¿Cuántos llevamos ahorita ya? 3. ¿Está listo para lo que viene? Si tú y yo supiéramos la importancia de mantener en orden nuestra vida, los grandes beneficios y las grandes bendiciones que recibimos, ya estuviéramos trabajando en ordenar nuestra vida a través de la palabra de Dios. El orden trae bendición. Alguien diga conmigo: el orden trae bendición. El ordenar nuestra vida son instrucciones que Dios nos dejó en su palabra. El ordenar nuestra vida, iglesia, son instrucciones que Dios nos dejó en su palabra. Y las instrucciones que Dios nos dejó en su palabra no son caprichos humanos. Dile que está a tu lado derecho: no son caprichos humanos, son órdenes divinas. Así que este día lo que te voy a enseñar, no quiero que salgas con la mentalidad y le digas a tu esposa, a tu esposo: el pastor así se manchó, puros caprichos. Si tú piensas que son caprichos, tienes un problema de relación con Dios por la falta de oración y la falta de la lectura de la palabra de Dios. No son caprichos humanos, son órdenes divinas. Diga conmigo: no son caprichos humanos, son órdenes divinas. La consejería tiene la intención de ordenar tu vida por medio de instrucciones. Y normalmente cuando vienes a consejería con nosotros los pastores, te vamos a poner 3 tareas. ¿Para qué te pongo 10? Te pongo 3. Si puedes hacer 3 y puedes oír y puedes seguir las instrucciones, entonces podrás avanzar y continuar con ese proceso. Pero si tú ordenaras tu vida, si ordenáramos nuestra vida a los principios absolutos de la palabra de Dios, muy difícilmente tendríamos
consejería en nuestras vidas, porque la Biblia tiene la capacidad de ordenar la vida de cada uno de nosotros. Amén. Si tú y yo no seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, escucha bien esto, si tú y yo no seguimos las instrucciones de la palabra de Dios, no te preguntes el día de mañana, ¿por qué me está pasando esto a mí? Muchas de las cosas que estamos viviendo hoy y viviremos mañana son el resultado del orden o el desorden que hay en nuestra vida. Comienza a comer todo lo que tú quieres en exceso y en un futuro va a haber un problema, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero hoy no voy a hablar de alimentación, pero la Biblia habla mucho de eso. Recuerdo una ocasión que un varón de edad avanzada me habló y me dijo: pastor, quiero hablar con usted porque mis hijos me corrieron de la casa. Y estaba llorando. Y mientras se quejaba de sus hijos, cómo lo habían tratado, lo habían maltratado, llegó una palabra a mi corazón y le pregunté: oye, platícame, ¿cómo trataste a tu esposa cuando tus hijos eran pequeños? Y en ese momento cambió su actitud de víctima, de pobrecito de mí, me corrieron. Y se molestó tanto que dijo: si usted no me va a ayudar, no tiene caso que yo hable con usted. Y me colgó. Conclusión: no necesitas ser espiritual para saber que lo que estaba viviendo era producto del desorden que había en su vida. Porque hay un consejo sabio para los esposos: si algo amamos los hijos, es ver que nuestro padre ame a nuestra madre. Así le hace Pastor Ofir, ¿verdad? Pero bueno, me salió. Si algo amamos nosotros, cuando yo hablo con mi mamá, lo primero que le pregunto es: ¿cómo estás? ¿Cómo está mi padre? ¿Cómo te ha tratado? Claro, tengo una hermana salvaje allá en Oaxaca que no dejaría que mi papá le faltara el respeto a mi mamá. Esa hermana, no sé si sea hermana nuestra porque es muy salvaje. Trae en su bolsa por defensa personal, ahí creo que hasta una cosita que se pone aquí en la mano por si alguien le hace algo, no sé, pero bueno, esa es otra historia. Pero ¿quiere ordenar su matrimonio? Amén. ¿Está listo? Es un rozón, un pequeño tallón. Le va a doler, pero no más que una cesárea. Todo en cuestión del matrimonio debe de iniciar con una relación de amistad, después de noviazgo, para terminar en un matrimonio. No voy a hablar del tema de noviazgo ni del tema de amistad. Solamente te voy a contar dos ejemplos rápidos de un noviazgo, de dos noviazgos. Mi esposa y yo conocemos, aunque ya tenemos muchos años de no verlos, a unos amigos míos que cuando se hicieran novios en México, sus fines de semana a pasear, y lo he contado otras veces, era en la Ciudad de México ir al metro a evangelizar, porque eso creó una cobertura. Sé que hoy son pastores de una congregación en Estados Unidos. Cuando mi esposa, en ese tiempo no éramos novios, éramos buenos amigos, me dijo: ¿cómo ve, hermano Efraín? ¿Usted quiere andar conmigo o no? Y yo le dije que sí. Lo primero que ella hizo fue caminar desde atrás hasta enfrente y platicar. En aquel tiempo Pastor Jorge Terán era nuestro pastor. Platicó con él y vi que él la abrazó y se empezó a reír, y lo vi caminando hacia mí y yo sentí frío. Dije, era su líder de jóvenes y yo llegué y me abrazó y me dijo: muchas felicidades, ya me contó Lore, pero esto es lo que quiero que tú y ella hagan. Van a ir a atender todos los sábados una célula familiar. Yo solamente les voy a dar el título del tema y tú y ella van a estudiar. Pastor, es que yo viajo. Pues no me importa, me dijo, tú y ella van a estudiar y se van a dedicar a atender a esa célula. Y eso creó una cobertura en medio de nosotros, porque no estábamos pensando, gracias a Dios porque llegamos al matrimonio.
Pero ¿quién inventó el matrimonio? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Diga conmigo, varón y hembra. Así que el matrimonio es la bendición de Dios en una pareja de un hombre y una mujer que han tenido amistad, que han tenido una relación limpia de noviazgo, pero han decidido unir sus vidas delante de Dios y recibir la bendición de Dios. Y dice, varón y hembra los creó, siguiente, y los bendijo Dios. ¿Y qué hizo? Y los bendijo, ahí los estaba casando. Así que toda la ceremonia religiosa no es para decir, pues yo ya estoy casado por la iglesia. No, es para venir delante de Dios y recibir la bendición de Dios para mi matrimonio y hacer un compromiso como hombre, que voy a ser un buen proveedor para mi esposa, y de la esposa hacia el esposo, que va a ser una buena ayuda idónea. Uy, ya está enojando. Pero antes de una ceremonia religiosa tenemos que cumplir con nuestras autoridades, y tienes que llegar a esta casa y a cualquier otra iglesia con tu acta de matrimonio del registro civil. Vivir en ese orden te va a traer bendición. Si no tienes tu acta del matrimonio ante el registro civil, estás viviendo en pecado. La Biblia le llama adulterio. No estamos hablando de la ceremonia religiosa, estamos hablando de cumplir ante nuestras autoridades. Pastor, vivo en unión libre. Ni es unión ni estás libre, ¿ok? Y ya que estás casado y que hemos decidido estar casados, ¿quién está casado? Levante su mano, legalmente. Ok. Todos los que estamos casados, levanten su mano los hombres casados. Tú y yo solamente tenemos derecho a tener una sola amiga, y es nuestra esposa, nuestra ayuda idónea. Puedes tener amigos, claro, si son buenos amigos y te van a ayudar y contribuir en tu fe. Y la mujer casada, levante la mano, la mujer casada, legalmente, ustedes nada más tienen derecho a tener un amigo, su esposo, el príncipe azul por el que dijera pastor Ofir, comprobemos eso. Lucas capítulo 15, versículo 4 y 6 y 8 y 9. Lucas 15, 4 al 6 y después 8 al 9. ¿Qué hombre? ¿Qué dice? ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, va tras la que se perdió hasta encontrarla? Siguiente. Y al llegar a casa reúne a sus amigas, a sus vecinas, a sus amigos y a sus vecinos, y se goza conmigo. Ahora sí, vamos al siguiente. 8 y 9. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde un dracma no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Siguiente. Y cuando la encuentra reúne a sus amigos, reúne a sus amigas, reúne a sus vecinos, reúne a sus vecinas diciendo: gozaos conmigo. Así que hombres casados solamente podemos tener una amiga, nuestra esposa, la ayuda idónea. Esposa, solamente tienes derecho a tener un amigo, tu esposo. Puedes tener, los hombres, amigos. Las mujeres pueden tener amigas, siempre y cuando no desvíe tu corazón de la palabra de Dios o de la presencia de Dios. En nuestro caminar hemos visto cómo un varón que le da acceso a las amigas y hasta sale con ellos, su relación termina en adulterio. Y adulterio es tener relaciones sexuales con otra persona que no es legalmente tu cónyuge. Y fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o en unión libre, o con el novio o con la novia. ¿Me explico? Levítico 20:10.
Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, indefectiblemente serán, porque la paga del pecado es muerte. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, iglesia? Avancemos entonces. Maridos, primera de Pedro 3:7, y no es un curso de matrimonios. Maridos, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas. Ahí es donde la esposa le da a uno y le dice, sabiamente, ¿estás oyendo? Vamos, sabiamente. Sabiamente. Padre Santo, ¿por qué a nosotros nos dice que tenemos que utilizar la sabiduría? Y a la esposa solamente le dice, pues respeta a tu marido. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No me gusta ver a un esposo que entra al restaurante y la esposa viene atrás caminando. O él entra así bien fresco y ella viene con los dos chamacos acá cargándolo. Porque no le está dando el honor ni la está tratando como a vaso más frágil. No me gusta ver un matrimonio que, súbete vieja, se sube él y ya que se subió y cerró la puerta ya arranca, o a veces apenas estás poniendo un pie y ya está arrancando. Yo casi ya no lo hago eso, porque ya hay un hijo en casa que le abre la puerta a su mamá y yo le agradezco a Dios por eso. Pero cuando no está él, pues lo tengo que hacer yo. A veces mi esposa está lloviendo y me dice, súbete, yo me subo. Bueno, gracias a Dios, ¿no? Pero procuro abrirle la puerta y necesitamos tratarla como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que tus oraciones, pastor, ¿por qué Dios no me escucha? Pregúntate cómo estás tratando a tu esposa. Pastor, ¿por qué Dios no me bendice? Pregúntate cómo estás tratando a tu esposa. Efesios 5:31. ¿Está listo? Dios, ayúdame. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Voltea con tu cónyuge y dile, ¿ya será tiempo de dejar papá y mamá? O hasta que tengamos 80 años de matrimonio. ¿Sabe, iglesia? Cuando nos casamos, mi esposa y yo, mi papá estaba en Estados Unidos, mi mamá vivía conmigo. Y yo dije, ¿cómo le digo que pues no necesité decirlo? Nos casamos un sábado a mediodía y el sábado en la noche, yo estaba viajando el domingo a mi luna de miel con mi esposa y el sábado en la noche ella estaba yéndose con sus cositas a Oaxaca y dejó mi casa limpia y ordenada. Y desde allí mi esposa y yo aprendimos a vivir solos. 6 meses estuvimos en México y nos mandó la empresa aquí a Monterrey. Llegamos solitos. ¿Cuántos años teníamos? 27, bien chavos. Y aprendimos ese principio que nos ha ayudado a ejercer ministerio y a saber dar consejería. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán uno, no dos familias, una sola familia. Grande es este misterio. Yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. El papel de cada matrimonio es reflejar, modelar aquí en la tierra la relación de Cristo con su iglesia. Primera de Timoteo, avanza, versículo 33. La mujer no se salva. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Espero que aquí no haya maridos que gritan a la esposa o la golpean.
Pero ¿por qué no te gritas a ti mismo, te paras en el espejo y dices, eres un burro, un bruto? O sea, ¿por qué no te das unos cachetadones cuando estás haciendo cosas malas? O la regaste. Vosotros maridos también, ame a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, respete a su marido. Ay, ¿cómo hemos mi esposa y yo batallado en ese aspecto en las consejerías? Estamos platicando y le pregunto normalmente al esposo, ¿tú qué piensas? Él no piensa, pastor. No te pregunté a ti, le pregunté al varón, al jefe de la familia, al sacerdote. Sí, pero él no sabe nada. La mujer, respete. Ya la pastora les ha enseñado a las mujeres de eso. Avanzamos. Primera de Timoteo 5:7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no, subraye esa palabra, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ayer mientras estaba esperando que me atendieran en una clínica, una mujer de edad avanzada estaba platicando, no conmigo, con otra persona, con otra mujer, y su voz era muy audible, y ella decía esto: mi esposo falleció, pero en los 30, 40 años de matrimonio jamás me dio un solo peso. Jamás me dio un solo peso. Y esta mujer le dice, entonces, ¿cómo lo hicieron? Yo le pedía, necesito tortillas, iba y compraba tortillas. Necesito, ya llegó el recibo de la luz, él iba y lo pagaba, pero jamás me dio un peso. ¿Qué opina usted de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? En una emergencia, ¿qué haría esta mujer? Pero sabe una cosa, no es su opinión la que cuenta, sino lo que dice Proverbios 31, capítulo 10 al 31, y ahí está toda la respuesta a esta pregunta. Yo lo que hago es darle todo. Hemos oído una frase que dice, a la mujer, dígalo fuerte. Usted sí sabe Biblia, ¿verdad? Pero yo digo, dice Dios, dice la palabra, vivir con ellas sabiamente, dándoles honor como vaso más frágil. ¿Sabe, iglesia? Así como llega, le hago una transferencia desde aquí, desde el celular, y ella tiene que cumplir lo que dice Proverbios 31. Léalo, no voy a ahondar en el tema. Usted tiene que leer Proverbios 31. Pero dice este pasaje que el que no provee para los suyos. Esposos, ¿qué tenemos que proveerle a nuestra esposa? Y ahí es donde la esposa saque su lista. Cuidado, amor. Esposas, protección. ¿Qué más? Nada más hay una esposa aquí. Las demás, el esposo a la esposa. No, el esposo a la esposa, porque somos los proveedores, dice la Biblia. El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Qué le vas a proveer? Un techo, una casa, alimento. Y si ya le proveíste una casa, la pregunta es, ¿legalmente ya está tu casa a tu nombre? No, pastor, debo como 20 años. No es tu casa, es del Infonavit o del que la hayas sacado. Si hoy mi esposa y yo falleciéramos, la casa en automático se le queda, porque legalmente así está a mis hijos, a los solteros. No. Porque ya fuimos a hacer un procedimiento ante el notario público, que es la liberación de las escrituras y la cancelación de hipoteca. Así se llama, liberación de escrituras y cancelación de hipoteca.
Aunque ya le hayas pagado, si no tienes esos dos documentos, tu casa sigue siendo del banco, del Infonavit, del que sea. Legalmente no es tu casa, legalmente ya es nuestra casa. ¿Y por qué hay un acta de civil y un acta de nacimiento que avala? Necesitaría yo ir ahora al notario y dejarla en herencia, pero eso no lo voy a hacer, por supuesto. Ellos me tienen que comprar a mí una casa, mis hijos. Se da cuenta que tenemos muchas cosas en que alinearnos. Si algo aprendí de la palabra de Dios y de mi padre, fue a ser un buen proveedor. Ninguno de mis hermanos que estamos casados nos ve irresponsables, de flojos, de haraganes, cada uno trabajando para traer la provisión y la bendición de Dios a nuestra casa. Y los 3 hermanos varones que tengo, jamás nos dejaron nuestros padres estar allí en su casa. Siempre. ¿Me estoy explicando? A ver, esposa, dile, ¿ya es tiempo o esperamos unos 30 años? Vamos, venimos a alinear nuestra vida, ¿no? Venimos a ordenar nuestra vida. ¿Ya se quiere ir? Y después nacen los hijos. ¡Ay, ahí viene! Porque mamá suegra quiere ponerle como su mamá de nombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y serán uno solo. Pero empecemos. Viene el niño. Dice Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. El presentar a los niños no es, ya cumplí yo, pastor, yo presenté a mis hijos y ya. No es un acto de solamente de traerlos y yo ya cumplí. Es venir delante de Dios con tu hijo y hacer un compromiso delante de Dios, delante de tu esposa y la esposa delante de su esposo, a que van a guiar a ese niño en los caminos de Dios, en la palabra de Dios, a fin de que a temprana edad él tenga un encuentro personal con Jesucristo. No es solamente para que yo cargue al chamaco y se ponga a llorar y yo, padre, te lo presento y lo entrego. No es eso solamente. Es donde usted se compromete. Así que si no hay, vamos a abrir un día, un domingo de septiembre, va a estar abierto. Acérquese a la pastora para dar una fecha. Si no hay hijos que han sido presentados, vamos a presentarlos. Siempre y cuando usted se comprometa a educarlo, enseñarlo, traerlo, disciplinarlo, educarlo en el camino, en la palabra de Dios. Si no lo va a hacer, no lo presentamos. Ay, pastor, qué mala onda. Pero Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, amonestación del Señor. ¿Qué más? Y amonestación del Señor. ¿Ok? Orden en la vida y en los hijos. Dios nos ha dado hijos, la bendición de tenerlos para disciplinarlos, criarlos en amonestación del Señor. No se trata de destruir a los hijos, son niños. Diga conmigo, son niños. Y tú y yo fuimos niños y a veces fuimos más traviesos y queremos que nuestros hijos sean santos. A veces tú andabas rompiendo, robando, haciendo cosa y media y quieres que tus hijos son niños. Sin embargo, tiene que haber una disciplina y una amonestación. Pero no le hablamos a los niños
como si fueran adultos y queremos que ese niño se comporte como un adulto, porque a veces tú y yo siendo adultos nos comportamos peor que un niño, ¿sí o no? Algo aprendí en el matrimonio y mi esposa me dijo, cuando a nuestros hijos se les derrame un vaso de agua, de refresco comiendo, tú no vas a hacer tu escándalo. ¿Qué hago? ¿Les aplaudo? ¿Les hago un molito? ¿Qué? Dijo, no, fue un accidente. Nos paramos y limpiamos y seguimos comiendo. Y más de una vez, más Gaby. No se crea, no sé quién de los tres. Creo que fue Areli. Tiraba refresco. Y se ponían nerviosos y mi esposa siempre decía esto: hijos, no pasa nada. Vamos por un trapo, por el trapeador. Ahorita limpiamos, te sirvo más refresco y seguimos comiendo. ¿Alguna vez los corregimos por eso, Areli, Gaby, Efraín? Gaby, ¿alguna vez? Por otras cosas los corregí, pero por eso, porque llegó un día que yo me quise poner al brinco y más se me quedó viendo mi esposa y guardé silencio. Y un día en un restaurante se me cayó a mí el refresco, aquí. Pero queremos que los hijos sean adultos, llegarán a ese momento, pero mientras tanto, sí disciplínalos con amor, con la palabra de Dios. Dice Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Sí, hay una varita de corrección que ya nadie usa. Fui a una librería hace tiempo y le digo al hermano, ¿tiene varitas de corrección? Y me dijo, tiene años que no se venden. Y le compré 2 varitas, las regalé aquí en la iglesia, no sé si las usaron o no las usaron. Hoy ya no me dio tiempo de ir a comprar, pero ve a la librería y cómprate tu varita de corrección. Y no es para que chamaco. No, la corrección no es para destruirlos, es para formarlos, es para forjarlos. Y para decirle, te voy a corregir, te voy a disciplinar. No por lo que hiciste, sino porque te olvidaste quién eres. Y los hijos de Dios no hacemos... Te mintió, los hijos de Dios no mentimos. Se robó algo de la escuela, los hijos de Dios no robamos. Y ya que le des 2 o 3, lo abrazas y le dices, y quiero que sepas que te amo. ¿Y por qué te amo? Porque la Biblia así lo dice, que el padre que ama a sus hijos desde temprano los corrige. Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se trata de agarrar la vara y hasta que sangre, no. Sí se trata de que entienda y que un varazo le pueda doler y que entienda que lo que hizo está mal. ¿Está conmigo o ya está enojando? La Biblia dice en el Antiguo Testamento que cuando un hijo era contumaz y rebelde, ¿qué le pasaba? No está Dana, si no Dana ya hubiera levantado la mano. Los padres lo traían enfrente de la congregación y decían, no podemos con nuestro hijo, es un muchacho contumaz y rebelde. Y le levantaban un monumento de piedras, claro, él quedaba adentro. Lo mataban a pedradas. Si no me cree, pregúntele a Dana, que le enseñe dónde está ese pasaje. Proverbios 23:13, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no va a morir, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol o del infierno. Pastor, y si ya está grande. Recuerdo hace muchos años, un hermano de dinero se convirtió a Cristo. Me impresionaba ese hermano, yo lo veía y veía su traje impecable y su moñito, su pañuelo que se pone aquí de 3 piquitos, y yo por más que quise ponerle piquitos, nunca pude hacer eso, pero y él empezó a servir a Dios. Pero uno de sus hijos, grande ya de 20 años, 22 años, empezó a rebelar y a desviar. Y él dijo, ¿cómo corrijo con una vara a un muchacho de 22 años? Y él fue y le dijo a su hijo, hijo, necesito las llaves del carro que te compré. ¿Por qué, papá? Porque el carro es mío. Y a partir de hoy, si no alineas tu vida, vas a andar en camión y en metro. El muchacho hizo berrinche y todo,
pero le quitó lo que él más amaba. Necesitaba el carro para irse de parranda, necesitaba el carro para andar haciendo su relajo. Sin el carro, ¿y sabe qué pasó? Volvió a Cristo. No necesitaba abrazos, necesitaba disciplina, que no es lo mismo que corrección. Muchos de los hijos, de nuestros hijos, necesitan disciplina, necesitan... Basta ir al súper para ver los niños chiquitos cómo están haciendo berrinche porque papá y mamá no les quiere comprar algo y se están revolcando. Llegarán al matrimonio haciendo los mismos berrinches y seguramente su matrimonio va a terminar mal. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Primer libro de Samuel, versículo 3, versículo 13. Dios hablándole a un profeta, a un sacerdote, y dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él. Subraya esta expresión, y él. Si tu hijo ya creció, dime cómo le estás estorbando para que deje el camino de pecado en que vive. ¿Cómo le estás estorbando? Me refiero a los dos, al papá y a la mamá. No, es responsabilidad de los dos, pero mayormente del papá. ¿Cómo les está estorbando? Vamos. Ay, pastor, todavía está chiquito, todavía tiene 15 años. ¿Cómo les estás estorbando? Ojalá pueda leer este pasaje en su casa y pueda entender cómo terminó Elí y sus hijos. ¿Es lo que quieres para tus hijos? Levante su mano si usted quiere eso para sus hijos. Levante su mano quien quiere ordenar su vida y comprometerse delante de Dios en estorbarle a sus hijos a fin de que regresen al camino de Dios. Vamos, levante su mano. Bien en alto, no le dé pena, lo sabe Dios y yo lo sé yo. Pues haga ese compromiso. Si no sabe cómo estorbarle, busque algo que le agrade a sus hijos, algo que amen sus hijos. Este hermano sabía que él amaba su carro, su hijo amaba el carro. A lo mejor tu hijo ama con todo su corazón el PlayStation o como se llame, o yo me quedé en el Nintendo, no sé, pero hijo, te lo voy a quitar. A lo mejor su hijo ama andar en la bicicleta, pues quítele las llantas. A lo mejor su hijo ama, no sé, ubica lo que ama tu hijo y comienza a estorbarlo. Y librarás, dice la Biblia, su alma del infierno. ¿Está aprendiendo esta mañana? ¿O ya se enojó? No son caprichos humanos. ¿Sabe, iglesia? A nosotros en nuestra época, mis padres no me preguntaban si querían ir a la iglesia. Al principio de niño no te da pena ir con tu chorcito, así como venía Efraín y sus playeritas. Pero creces y no sé qué edad, creo que a los 12 ya te da pena andar de chorcito y enseñarnos los popotes, ¿no? Ya te da pena. Pero yo a los 12 años todavía andaba en la casa de short. Y mi mamá me agarraba de la oreja y así te vas a la iglesia. Y no sabe cuánta pena me daba llegar a la iglesia y los niños de esa época ya vestidos bien y yo con un chorcito y playeras y a veces de chanclas pero jamás nos dejó que nos quedáramos en la casa. Siempre dijo esta frase: mientras vivas en mi techo vas a ir a la iglesia. Pero yo ya trabajo, pues vete a rentar una casa, vete a buscar quién te da de comer. No, pues uno de mis hermanos un día se fue, pero se fue a un río como 10, 12 horas y en la noche regresó y mi mamá lo levantó y le dijo: ¿qué haces aquí? No, jefa, déjeme dormir. No, ¿qué haces aquí?
se levantó a pedirle perdón, porque en ningún lado le van a dar a los hijos lo que le damos los padres. ¿Sí o no? Hay un dicho que no quisiera decirlo porque se oye mal, pero usted sabe que el hijo y alguien que se va a arrimar a una casa, 3 días después lo corre. En fin, crecen los hijos y se van y hacen sus vidas. Y yo lo que menos deseo con mi esposa, desde que supimos que Arely y Martín se iban a casar, fue hacer un pacto, mi esposa y yo, de no ser suegros metiches. Soy su pastor de los dos y soy el papá de Arely, suegro de Martín. Pero no quiero ser un suegro metiche, ni un suegro que lo quiero tener aquí, ¿cómo se dice? Aquí nada más tienes que estar dominante. Porque entiendo un principio de la Biblia en Éxodo capítulo 4, versículo 18. Éxodo 4, 18. Usted sabe la historia de Moisés. Moisés sale de Egipto, se va al desierto, defiende a, ¿cómo se llama su esposa? Séfora. Y de ahí ustedes conocen la historia. Y de repente ya está cuidando el ganado que no es de él, es de el suegro, pero ya tiene de esposa a Séfora. Pero un día Dios habla su vida y dice, se fue Moisés. Y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo, ¿cómo se te ocurre que te vas a ir? Aquí tienes casa, tienes ganado que cuidar, tienes un suegro buena onda. No te puedes ir y te vas a llevar a Seforita, no, a mi bebé. ¿Qué dijo Jetro? Ve en paz. Hace tiempo platicamos con mi esposa que si un día llegara Arely y Martín y nos dijeran, me ofrecieron un trabajo en Tombuctú, en África, y al principio habíamos dicho, los persuadiríamos y todo, pero después de escuchar una clase de un pastor y dio ese pasaje, le diríamos con todo el dolor de nuestro corazón, ve en paz, porque no puedo frenar el crecimiento de mis hijos. Quizás algún día llegue Gaby y diga, papá, me ofrecieron un trabajo en Estados Unidos, en Canadá, y no podría frenarle. Ve en paz, pero no te olvides jamás de Dios. Así que si usted tiene suegro o suegra, no deje que sean metiches. Es que al nene le gusta, pues llévese a su nene a su casa otra vez, ¿no? Aquí le hago frijoles sacados de la olla y se los tiene que comer. 1 Timoteo 5, 3 y 4. Honra a las viudas que están, a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Pero la expresión que quiero que tú te grabes en tu mente, todos los que ya son hijos casados o somos hijos casados, es la siguiente expresión: recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Hijos casados, ¿cuántos hijos casados sabemos que tenemos todavía nuestros padres? Aprende a recompensarlos. No estoy diciendo que todo el gasto es para los papás, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, andarán dos de acuerdo, si no andarán dos caminando juntos, si no se pusieren de acuerdo, que en común acuerdo tú y tu esposa, tú y tu cónyuge se pongan de acuerdo y digan, ¿qué te parece si hoy les recompensamos a nuestros padres con una pizza, con pagarles sus exámenes médicos? ¿Me explico? ¿Ya se enojó? Porque si lo haces, esto es bueno y además le agrada a Dios. Mi esposa y yo hicimos ese compromiso. Si algún día tus padres llegan a ocupar y nosotros podemos bendecirlos, lo vamos a hacer en común acuerdo. ¿Cómo ves, mi papá?
¿Tenemos? ¿Podemos? Sí, ok, va, aviéntalo, sale, hazle la transferencia. Oye, ya viene el cumpleaños de tu mamá, ¿le vas a mandar para su pastel? Deja, veo cómo le hago, pero yo creo que sí. No digo que yo lo estoy manteniendo, no. Les compenso un poco de lo que ellos hicieron por mí. Un poco. Jamás podré pagar todo lo que ellos han hecho por mí, pero vivo agradecido y les demuestro mi amor honrando la vida de mis padres. Proverbios 23, 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Ayer, mientras estaba esperando en la clínica, esta misma mujer, que quizás tenía 70 años, 72 para ser exacto, porque le preguntaron su fecha de nacimiento, y saqué la cuenta y tiene 72. Que su esposo jamás le dio un peso. Ayer escuché que decía: tengo tantos hijos, pero ni el 10 de mayo vienen a visitarme. Ni el 10 de mayo vienen a visitarme. Ahora, no te estoy diciendo, porque ya eres casados, que tienes que estar las 24 horas al día, los 5 días a la semana, los 31, 30 días al mes, 365 días al año con tus padres. No estoy diciendo eso. Pero la Biblia está diciendo: cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, acuérdate de ellos. Así que de vez en cuando acuérdate de tus padres. Los hijos casados que todavía tienen sus padres vivos, acuérdate de ellos, bendícelos, recompénsales, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice Efesios 6:1-3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, por dos cosas: para que te vaya bien y seas de larga vida. Enseñemos a nuestros hijos este principio. ¿Cuántos quieren que a sus hijos les vaya mal? Levanten su mano. ¿Quién quiere que a su hijo le vaya mal? Entonces, ¿qué estás haciendo para que le vaya bien? No, pastor, le estoy aliviando. No, se la va a gastar y se termina. Enséñale a honrarte, porque de ahí parte la bendición y largura de días, para que te vaya bien y seas de larga vida. Si no sabes nada de eso, pues saca una cita con nosotros y te podemos ayudar en eso. Pero enséñales. Claro, ellos no te van a honrar si no ven que tú honras a sus abuelos. Sé que uno de mis hermanos le llama todos los días a mi madre. Yo le llamo un día sí, un día no, un día sí y un día no. Sé que ahorita mi mamá necesita una faja porque tiene un problema en la columna. Y si yo puedo bendecirla como un acuerdo, la voy a bendecir. No se trata de decirle: esposa, pues ¿qué crees que los $5,000 de gasto que te tocan, déjeme llamar las cosas que no son como si fueran. Te voy a dar nada más 4,500 porque 500 van para mis padres. No, en común acuerdo lo hacemos. Pero si tus hijos no te ven que honras a papá y a mamá, hay una anécdota. Acabo de entregar impresa unas hojas de esa anécdota y le dije a una persona: solamente entrégales a tus hijos estas hojas, no les digas nada. Oramos que el Espíritu Santo provoque en ellos convicción y entiendan. Y esta anécdota dice que un día llegó un papá que ya era viudo, de edad avanzada, a la casa de su hijo. Tocó la puerta, su hijo abrió y dijo: papá, qué milagro que vienes a visitarme. Y apenas si el anciano podía caminar. Qué bueno que vienes a visitarme. ¿A qué horas te regresas a tu casa? Y él dijo: vine a ver si me puedo quedar unos días contigo, no tengo ya dónde quedarme, estoy solo. Dijo: papá, la casa es pequeña, no quiero incomodar a mis hijos ni a mi esposa. Y el papá dijo: pues aunque sea en el patio de la casa, si no te incomoda.
pero si no, no te preocupes, allá afuera va a haber quien me eche la mano. Dijo él, no, está bien, te puedes quedar en el patio de la casa. Y esta historia dice que el hijo le habló a su hijo y dijo, tráele una cobija a tu abuelo porque se va a acostar en el patio de la casa. Y el niño salió por la cobija. Como tardó mucho, el padre fue a ver qué estaba haciendo y el niño estaba cortando la cobija a la mitad. Dijo, ¿qué haces? Te dije que le dieras la cobija a tu abuelo. Dijo, estoy pensando, papá, le voy a dar la mitad y la otra mitad te la voy a guardar a ti para cuando vengas a mi casa te duermas en el patio de mi casa. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. No permitas que tu hijo se te ponga al brinco. ¿Y qué? ¿Por qué? Yo tengo un hermano 2 años mayor que yo que se le ponía al brinco a mi mamá y de ida y de derecho le aventaba, de ida y de regreso. Nomás veía, no, con ese amor, pues yo que me iba a poner al brinco, no, yo sí obedezco, no, pues, ¿para qué? Y él sabiendo que mi mamá era así, al siguiente día se le volvía a poner al brinco y le volvía a dar su arrastrada. Gracias a Dios conoció a Cristo y hoy es un hombre de Dios que tiene una familia que lo ama y busca de Dios. Pero no permitas que tus hijos te falten al respeto, porque lo único que estás acercando es su vida más al infierno y menos al camino de Dios. Enséñales a honrarte por 2 cosas, para que les vaya bien y sean de larga vida. ¿Aprendió este día? ¿Se puede poner de pie? En cada área de nuestra vida necesitamos poner orden. En cada área de nuestra vida. ¿Cuántos reconocen que tenemos áreas de oportunidad en nuestra vida donde podemos poner orden? Si se va enojado, enójese con Dios. Él inspiró la palabra de Dios. Yo solamente le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y el último pasaje, Proverbios 19:16, si lo proyectan. Proverbios 19:16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. Mas el que menosprecia, el que guarda sus mandamientos, guarda su alma. Mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Caminos es la manera de que Dios hace las cosas. Sus caminos notificó a Moisés, ¿cómo dice el pasaje? Se me olvidó el pasaje. Sus obras, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Obras son lo que Dios hace. Caminos es la manera de cómo Dios lo hace. Así que el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia la manera de cómo Dios nos enseña a hacer las cosas, dice la Biblia, morirá, porque la paga del pecado es muerte. Reconocemos que necesitamos ordenar áreas de nuestra vida. Yo no sé si te tengas que ordenar en matrimonio, en tu relación y trato con tu esposa. Yo no sé si la esposa tenga que ordenarse en el respeto que le debe a su esposo. Yo no sé si los hijos necesiten ordenarse para con sus padres, si los hijos casados necesitamos ordenarnos y recompensar a nuestros padres. Yo no sé si los padres necesitamos ordenarnos a través de la palabra de Dios y disciplinar y corregir e instruir a nuestros hijos. Pero si lo haces, dice la Biblia, habrás librado su alma del infierno. Yo no sé si te tengas que ordenar en tus horarios, en tu trabajo, en tu vida espiritual o en tus finanzas, pero hoy es un buen día para decirle: Padre, ayúdame a ordenar mi vida con tu palabra. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Y oro que sea la palabra de Dios que penetre en tu corazón, tu alma, tus huesos, tu espíritu, y nos haga entender que hay áreas de nuestra vida que necesitan con urgencia ser ordenados. No salgas de este lugar molesto diciendo: ¿por qué tengo que ordenar mi vida?
sino salgas de este lugar diciendo: Padre, dame la fuerza, dame la sabiduría, dame el entendimiento, Padre, para poder ordenar mi vida en esta área, para poder ordenar mi matrimonio, para ordenar la vida de mis hijos, para ordenarme en esta área, en el área espiritual, para ordenar, provocando convicción de pecado, de justicia, de juicio en la vida de nuestros hijos. Y sea tu Espíritu Santo trayéndolos a convicción, Padre. Llámalos a salvación, elígelos para hijos tuyos. Oramos esta mañana por cada hijo, cada hija, Señor, que se ha alejado de tu camino. Oramos en el nombre de Jesús y te rogamos, Padre, que extiendas tu mano y con lazos de amor, con cuerdas de amor, los atraigas nuevamente a ti. Trae a mis hijos, trae a mis hijas a tu camino. No les dejes estar en paz, inquieta sus vidas. Habla a su mente, a su corazón. Háblales por el entendimiento, háblales por las circunstancias, pero háblales, Padre. Y tan solo déjame ser un instrumento útil para que ellos puedan, Señor, regresar a tu camino. Ayúdame, Señor, a ordenar mi vida. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que sabe vivir en el orden divino. Que cada varón se levante como proveedor de su familia. Que cada varón se levante para proveer lo que su casa, lo que el corazón de su esposa anhela. Que la esposa se levante para ordenar su vida, para respetar a su esposo, para amar a sus hijos. Que las familias se levanten, Padre, y podamos vivir en el orden que tú estableces en tu palabra. Bendícenos, Padre, este día. Que tu palabra ordene nuestra vida. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Varones, esposos, somos proveedores. Abre tu corazón y dile a tu esposa, no ahorita en tu casa, como esposo, ¿hay algo más que necesite proveerte? Y esposa, ten la sabiduría de Dios para decirle: esto es lo que quiero que proveas. No te va a decir a los extremos y quiero un Mercedes-Benz, un Rolls-Royce. No, estamos hablando de cosas que tú sabes que tu esposo sí puede proveer, cosas que en fe va a proveer. Dios le bendiga, iglesia. Den una ofrenda de palmas al Rey. Amén.